Por primera vez en Ceuta, Expo Jurásico, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 20 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el Parque Juan Carlos I. No te pierdas Expo Jurásico. Compra ya tus entradas en expojurásico.com y taquillas. Jornada muy complicada en el paso fronterizo del Tarajal 2 a causa del incremento de los controles realizados en el lado marroquí de la frontera. Cerca de 600 porteadores han determinado a media mañana de este martes dejar en Ceuta las mercancías con las que iban a transitar entre los dos países por el temor a que las mismas les fueran requisadas, con lo que el porteo a pie ha permanecido paralizado durante gran parte de la jornada. El porteo a bordo de vehículos, sin embargo, se ha realizado sin ningún tipo de incidentes. El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, ha hecho balance este martes de los 100 primeros días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación. Para Martínez, este tiempo ha servido para poner sobre la mesa la improvisación y los bandazos del Gobierno socialista en cuestiones como la inmigración, subrayando además que se trata de un gobierno débil. Por todo ello, el senador del PP ha requerido a Pedro Sánchez que abandone su obcecación por permanecer en la Moncloa y convoque elecciones. Me temo que ante los gestos y las decisiones que están adoptando este señor quiera agotar la legislatura. Pero ya digo, el sentido común lo que indica y lo que piden, yo creo que la mayoría de los españoles, es que renuncie a estas obcecaciones, mantenerse en la Moncloa y convoque elecciones cuanto antes. Y del 1 al 6 de octubre tendrá lugar una nueva edición de la Semana del Comercio en la que ya trabaja la Cámara. Pasacalles, sorteos, animaciones o perfiles para una cita que culminará con la Noche en Blanco y el Día del Stock Fuera en Jadú, tal y como ha explicado el secretario general de la Cámara, Joaquín Mollinedo. Repite lo que es el formato del año anterior porque pensábamos que salió bastante bien y la gente estaba bastante contenta, en el sentido de que va a tener, pues igual que 3 talleres de formación para los lunes, martes y miércoles para los empresarios en diversos aspectos. El martes, miércoles y jueves va a haber pasarelas de moda en la calle, como el año pasado, una pasarela más casual, otra pasarela de niños y otra de moda de fiesta. El viernes es la Noche en Blanco y el sábado Día de Stock Fuera en Jadú. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. Jornada complicada la que se ha vivido este martes en las inmediaciones de la frontera a causa del incremento de los controles de Marruecos sobre los porteadores que de forma habitual transitan entre ambos países. Cerca de 600 porteadores se han negado a realizar estas labores de porteo ante el temor a que sus mercancías fueran requisadas por las autoridades del país vecino, lo que les ha llevado a dejar las mismas en el lado español de la frontera y volver a su país sin portear. El paso de mercancías del Tarajal 2 apenas ha registrado actividad durante la jornada de este martes. La causa no ha sido otra que el incremento de los controles en el lado marroquí de la frontera, que han llevado a los cerca de 600 porteadores que habían cruzado ya a Ceuta a abandonar sus mercancías en la ciudad y volver a Marruecos sin ellas ante el temor de que les fueran incautadas. Un temor que, sin embargo, no han vivido quienes han porteado a lo largo de la jornada con vehículo. Durante toda la mañana el tránsito entre ambos países, en lo que se refiere al tráfico rodado, ha funcionado sin ningún tipo de dificultad. De hecho, el embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar ha contado con una ocupación importante durante gran parte de la mañana, eso sí, sin que se hayan producido colapsos ni retenciones en el entorno fronterizo. Los problemas para el porteo a pie llegan apenas una semana después de que la frontera haya vuelto a abrir al porteo tras un mes de agosto
agosto y una primera semana de septiembre, en los que esta actividad ha sido prácticamente inexistente a causa de las distintas fiestas de los dos países y de la finalización de la operación Paso del Estrecho. Y cambiamos de asunto porque el senador por Ceuta, Guillermo Martínez, ha hecho balance este martes de los primeros 100 días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación, un periodo que, ha explicado el senador del Partido Popular, se ha caracterizado por los bandazos y la improvisación, poniendo de relieve además que se trata de un gobierno débil. Por todo ello, el senador considera que Pedro Sánchez debe abandonar su obcecación por permanecer en la Moncloa y convocar elecciones cuanto antes. El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, del Partido Popular, ha hecho balance este martes de los 100 primeros días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la Nación. 100 días que se le han hecho largos y que han demostrado para el senador popular que se trata de un gobierno débil entregado a sus socios en aspectos como la subida de impuestos o el acercamiento de los presos de ETA. Se cumplen 100 largos días desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Y el balance que tenemos que hacer es ciertamente negativo, ¿no? Yo creo que se ha puesto en evidencia la extrema debilidad de un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria exigua y que en consecuencia pues tiene que estar entregado a sus socios de gobierno, ¿no? Tiene que estar entregado a Podemos y lo ha demostrado con las decisiones tomadas en el ámbito de Radio Televisión Española o en la política económica, con esta fervorosa carrera para ver quién sube más los impuestos a los españoles. Especialmente preocupante le parece a Guillermo Martínez que las principales políticas del Gobierno se hayan visto sometidas a momentos de improvisación y mandazos, tal y como ha ocurrido, ha explicado, con el diésel, el apoyo al juez Llarena o, en el ámbito más cercano, la inmigración, tomando decisiones opuestas con una diferencia de apenas unos meses. Un gobierno que además sus principales políticas se caracterizan por los bandazos, por la improvisación. Ahí tenemos el ejemplo de la inmigración. Hemos pasado de recibir con abrazos y con fuegos artificiales a los inmigrantes a la última devolución que se produjo en la frontera, con un procedimiento cuando menos novedoso y original, ¿no? La debilidad del Gobierno, ha insistido el senador por Ceuta, le pone muy difícil además aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, por lo que es muy probable que acabe prorrogando los elaborados por el Partido Popular antes de la moción de censura que sacaba Rajoy del Ejecutivo. La minoría parlamentaria que tienen la hacen tener que ceder ante grupos de los más variopintos, ¿no? Nosotros hemos puesto en evidencia desde el principio que era un gobierno débil, que no iba a tener capacidad legislativa y mucho menos en una ley tan importante como la Ley de Presupuestos del Estado, que es la que contempla las líneas matrices de la acción de un gobierno. Finalmente, Guillermo Martínez ha explicado que ante esta situación la lógica indica que deberían convocarse unas nuevas elecciones y que los ciudadanos sean quienes decidan la persona que debe estar al frente del Gobierno de la Nación. Una decisión que no cree que vaya a tomar Sánchez, a quien ha pedido que abandone su obcecación por estar en la Moncloa y convoque elecciones cuanto antes. Me temo que ante los gestos y las decisiones que están adoptando este señor quiera agotar la legislatura. Pero ya digo, el sentido común lo que indica y lo que piden, yo creo que la mayoría de los españoles, es que renuncie a estas obcecaciones, mantenerse en la Moncloa y convoque elecciones cuanto antes. El senador por Ceuta se ha referido también a la reforma de la Constitución planteada por el presidente del Gobierno para acabar con los aforamientos. Para Guillermo Martínez se trata de una cortina de humo con la que Pedro Sánchez pretende distraer a la opinión pública de su peor semana con la dimisión de la ministra de Sanidad y las dudas sobre su tesis. El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, se ha referido este martes a la intención del presidente del Gobierno de reformar la Constitución para acabar con los aforamientos. Para el senador popular, esta es una muestra más de la irresponsabilidad del Gobierno socialista y forma parte de una estrategia de distracción para tapar la que ha sido su peor semana, con la dimisión de la ministra de Sanidad y las dudas sobre su tesis. Es una muestra más de la irresponsabilidad que caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Querer abrir el melón de la reforma constitucional para una cuestión tan puntual como esta, sin analizar otras variables. Nosotros no nos hemos negado en ningún momento a analizar esa posible reforma de la Constitución española, pero un análisis sosegado, calmado, no una reforma exprés por un interés particular del señor Sánchez, que no es otro que distraer la atención, no es otro que intentar pasar página de la peor semana de su gobierno con la dimisión de la ministra de Sanidad y con la sospecha sobre la validez y autoría de la tesis, presunta tesis que le otorga el doctorado, ¿no? Para Martínez se trata de una cortina de humo para la que se utiliza algo tan serio como la reforma de la
la Constitución española. Una reforma que en cualquier caso, cuando llegue, ha explicado, tendrá que realizarse por un amplio consenso y no de la forma en la que ha planteado el presidente del Gobierno. Ha querido lanzar una cortina de humo, ha querido elevar una estrategia disuasoria para distraer a la opinión pública y entonces ahora vamos a intentar afrontar la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos. Yo creo que la reforma de la Constitución es una cosa muy seria. Llevamos 40 años y creo que estamos orgullosos de la Constitución que tenemos. Hay que modificarla previsiblemente, pero tiene que ser por un amplio consenso. Respecto a las dudas sobre la tesis de Sánchez y la polémica respecto a las titulaciones de diferentes líderes políticos, el senador por Ceuta ha dado su opinión personal, señalando que los españoles no valoran a los políticos por sus titulaciones, sino por su capacidad de gestión, y ha reconocido que se ha entrado en una guerra partidista respecto a esta cuestión que cree que no va a acabar bien. Pienso que los españoles, y es una opinión muy personal, no valoran a sus políticos por los títulos universitarios o posuniversitarios o máster que tengan desarrollados, sino por la capacidad realmente para gestionar sus problemas y para dar solución a sus problemas y a sus reivindicaciones, ¿no? Yo creo que ese es el criterio más objetivo, que nos hemos metido aquí en una guerra partidista entre todos, en lo que incluye lógicamente también al Partido Popular, que no va a terminar bien. Abrimos el ámbito judicial para contarles que el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha vuelto a acudir al juzgado en calidad de investigado por una presunta prevaricación en el marco del caso abierto por la denuncia de la familia Misián, al considerar que no se ha cumplido con la sentencia que determinaba la inhabilitación de 2 policías locales. El consejero ha entrado en el juzgado acompañado de su abogado y ha subrayado que no hará declaraciones hasta que finalice el proceso. Poco antes de las 10:30 de la mañana de este martes, el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación, Jacob Achuel, acudía a declarar al juzgado de primera instancia instrucción número 4 como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa al no haber ejecutado la sentencia a 2 policías locales condenados por un delito de lesiones al padre del actual presidente del Partido Democrático y Social de Ceuta, Tarek Misián. El portavoz, que ha saludado a los medios que esperaban a las puertas del juzgado, ha explicado que no hará declaraciones relativas a este procedimiento hasta que el mismo culmine, entrando a continuación en las instalaciones judiciales. También en la jornada de este martes estaba llamado a declarar, aunque en calidad de testigo, uno de los jurídicos de la ciudad autónoma, Miguel Ángel Ragel, tal y como dictaba la providencia de la magistrada Laura de Lorenzo del pasado 25 de julio. Y cambiamos de asunto porque el Colegio Rosalía de Castro se despertaba este lunes con una sorpresa muy desagradable al acceder al centro escolar a primera hora de la mañana, ya que se percataban de que 60 ordenadores y 30 tablets habían desaparecido de sus instalaciones. Un robo que han recordado a quienes más afecta es a los menores que cursan sus estudios en este centro escolar, que no podrán hacer uso de estos materiales. Sorpresa muy desagradable con la que se despertaban este lunes en el Colegio Rosalía de Castro en las inmediaciones de Varela. Este lunes, al abrir el centro escolar, se percataban de la desaparición durante el fin de semana de 60 ordenadores y 30 tablets que se encontraban guardados en diferentes armarios del colegio. Tal y como han explicado desde el propio centro a Ceuta Televisión, los responsables del robo habrían accedido al colegio a través de una ventana situada en la parte superior del edificio. Desde allí se habrían desplazado a las distintas instalaciones de las que, forzando los armarios, sustrajeron el material informático. Eso sí, han explicado, nada falta del aula de informática, ya que los ladrones decidieron no llevarse los ordenadores de sobremesa de la misma. El equipo directivo ha informado además de que ya se ha puesto la denuncia correspondiente y que la policía científica acudía este lunes para tratar de recabar las pruebas necesarias para localizar a los autores de este robo. Además, tal y como han recordado desde el centro escolar, los más afectados por este robo son los menores que cursan sus estudios allí, que desde ahora no podrán emplear este material informático. Y en el ámbito de los sucesos también les contamos que el buque Millennium 2 ha vuelto a vivir un retraso en la rotación de las 9:30 de esta mañana tras un nuevo intento de varios migrantes de colarse en el interior del mismo lanzándose a las aguas del muelle. Se trata de una práctica que se ha convertido en habitual y mediante la que los migrantes tratan de trasladarse a la península encaramados en los buques de pasajeros para no ser detectados.
Se ha convertido en una práctica habitual con un grave riesgo para la integridad física de quienes lo intentan. Desde hace meses se ha detectado cómo muchos de los migrantes que deambulan de forma habitual por el puerto han puesto en práctica un nuevo método para tratar de alcanzar la península sin ser detectados. Se trata de colarse en los buques de pasajeros que cubren la línea entre Ceuta y Algeciras, pero no para permanecer en su interior, sino encaramados a los salientes del barco en su parte exterior, de tal modo que puedan lanzarse al agua a su llegada a Algeciras y nadar hasta la orilla. Esta circunstancia ha vuelto a repetirse en la mañana de este martes, pero tal y como han explicado fuentes de la Guardia Civil a Ceuta Televisión, este tipo de hechos se reproduce casi a diario. El buque Millennium 2 ha vuelto a vivir un retraso en su salida al detectarse varios migrantes en las aguas del muelle tratando de acceder al mismo, un intento camuflados por la niebla que finalmente ha resultado baldío. Tal y como han explicado las mismas fuentes a Ceuta Televisión, este tipo de prácticas suelen ser más habituales en este buque por su forma. Al tratarse de un catamarán, han insistido, cuenta con más espacios que pueden ser ocupados por los migrantes en su intento de llegar a la península sin ser detectados. Y podían verlo también en nuestra portada. La Cámara de Comercio ya prepara la Semana del Comercio, que incluirá la Noche en Blanco y el Stock Fuera en la barriada de Jadú, una actividad con la que el organismo cameral busca reeditar el buen ambiente vivido durante las pasadas ediciones y contribuir a mejorar las ventas. Del 1 al 6 de octubre, el comercio local volverá a tener una cita destacada con clientes tanto de Ceuta como potenciales visitantes, la Semana del Comercio en la que ya trabaja la Cámara del Gremio. El objetivo, consolidar las buenas asociaciones de ediciones como la del pasado año, según cuenta el secretario general Joaquín Mollinedo. En fase final de preparación y bueno, para que salga todo adecuadamente, que es lo que queremos con la Semana del Comercio, y que al final pues los comercios vendan, la gente se divierta y bueno, y también se mejore la competitividad de las empresas. Habrá varios descuentos, desfiles y atracciones para llegar a la Noche en Blanco el 5 de octubre, en las horas previas a la jornada del Stock Fuera, el sábado 6 en la barriada de Jadú. El comercio repite lo que es el formato del año anterior, porque pensábamos que salió bastante bien y la gente estaba bastante contenta, en el sentido de que va a tener, pues igual que 3 talleres de formación para los lunes, martes y miércoles para los empresarios en diversos aspectos. El martes, miércoles y jueves va a haber pasarelas de moda en la calle, como el año pasado, una pasarela casual, otra pasarela de niños y otra de moda de fiesta. El viernes es la Noche en Blanco y el sábado día de Stock Fuera en Jadú. Habrá varios descuentos, desfiles y atracciones para llegar a la Noche en Blanco el 5 de octubre, en las horas previas a la jornada del Stock Fuera, el sábado 6 en la barriada de Jadú. Bueno, empezó muy mal. El verano no ha acabado mal, parece ser del todo, para la perspectiva que estaba, y a ver cómo repunta. Va a depender mucho de este último trimestre. Y cambiamos de asunto porque la comunidad israelita de Ceuta celebra en las próximas horas una de sus festividades más especiales, como es la del Yom Kippur, el Día del Perdón. Durante una jornada de ayuno y meditación, los hebreos están llamados a rezar y pedir perdón por los pecados y errores cometidos. La comunidad en nuestra ciudad cuenta en torno a las 1000 personas en estos momentos. Posiblemente más conocida para el mundo en general por los acontecimientos bélicos ocurridos en coincidencia con la fecha a finales de los años 60, sin embargo Yom Kippur o Día del Perdón es una de las festividades más importantes para los hebreos de todo el mundo. Durante 24 horas de puesta de sol a puesta de sol, los seguidores de esta religión están llamados al ayuno siempre que no haya impedimentos físicos y a rezar continuamente para pedir perdón por los errores y daños cometidos por la persona durante el año. No solo se invita a las personas de esta religión a pedir perdón, también a una meditación interior para evitar repetir los errores cometidos en un futuro. Es una jornada que, a pesar de considerarse como festiva, tiene un carácter eminentemente religioso. Al margen del ayuno, los hebreos están llamados a rezar en la sinagoga prácticamente de continuo y de modo expiatorio. En Ceuta son casi 1000 los miembros de la comunidad israelita censados. Tras el Rosh Hashanah, celebrado la semana pasada, y el Yom Kippur, vendrá el Sukkot o la fiesta de la cabaña la próxima semana. Se conmemora entonces el éxodo de Israel por el desierto del Sinaí, colocando una cabaña en lugar abierto y a la espera de que ésta sea mojada por la lluvia, lo que se tendrá en cuenta como un buen augurio.
Y ACFEP ha recordado este martes que mantiene abierto el plazo de inscripción en su quinta carrera solidaria que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Desde la entidad han recordado que además de poder inscribirse de forma individual, la carrera incluye un trofeo al grupo más numeroso. Finalmente, y como novedad de este año, desde ACFEP han explicado que todos los inscritos recibirán un bono de revisión y limpieza odontológica y una sesión de depilación láser de manos de la empresa Vivanta. Los interesados en inscribirse, han recordado, pueden hacerlo en la sede de la entidad situada en la Plaza Rafael Gibert. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, en el que el panorama será muy parecido al de hoy. Cielos con intervalos nubosos, con nubes bajas y nieblas matinales, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 21 grados, máxima de 26. El viento seguirá soplando de levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 681. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós. Por primera vez en Ceuta, Expo Jurásico, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tyrannosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, más de 20 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia. Gran carpa instalada en el Parque Juan Carlos I. No te pierdas Expo Jurásico. Compra ya tus entradas en expojurásico.com y taquillas.